Liga de la investigación sobre el caso de Milagros Chamorro. Justamente estamos en línea con el doctor Santiago Mirande, abogado de la familia de Milagros. Muy buenos días, doctor, gracias por atendernos y disculpe la tardanza de la hora prevista. Buenos días, Alexis y Diego, y no, por favor, al contrario, muchas gracias por la invitación y por difundir este atroz tema de Milagros. Muy bien, la Fiscalía de Maldonado, a cargo del doctor Sebastián Roble, dispuso en las últimas horas la reapertura de la investigación. Si nos puede explicar qué alcance tiene la reapertura del caso, si es a los efectos de encontrar elementos, si es el caso en sí o la investigación. Bueno, sí, la verdad que afortunadamente el fiscal dispuso la reapertura de la investigación penal contra los 5 denunciados por violación a Milagros, y esto implica, la verdad que en este momento al menos, implica felicitar y agradecerle al fiscal que cumplió con su palabra, pese a que de todas maneras en su momento, y como lo dijimos, hubo una responsabilidad institucional de la Fiscalía, pero hoy por hoy al menos, y por eso se le agradece al fiscal por su altura, en darnos la razón y resolver la reapertura de la causa. Esto implica aún no un juicio penal oral ante un juzgado, pero sí la reapertura de la investigación fiscal, donde se va a diligenciar pruebas, ya se le ha tomado declaración a un testigo, y bueno, después se verá, intentaremos participar de esta investigación, a ver qué resultancias puede haber para poder lograr llegar a un juzgado penal, un juicio oral contra los 5 denunciados por violación. Doctor, esto ocurrió en el año 2010, pasados 15 años prácticamente. Cuando llegue de repente, si es que se llega a la instancia judicial, ¿no podrá ser vuelto a archivar? Porque aquí juega el tema de la prescripción, ¿no? Bueno, ese es un tema delicado y no menos importante. En este asunto no hubo ningún tipo de prescripción. El tema de la prescripción, si me permites un breve paréntesis, es un tema jurídico, en derecho, muy importante, que básicamente lo que implica de fondo es la idea de que la sociedad perdone delitos. Y esto se da solo en ciertos supuestos. En este caso, además que la atrocidad de una violación no puede ser prescrita ni perdonada por la sociedad, los plazos de prescripción se comienzan a contar a partir del momento en que una víctima está en condiciones de denunciar. Hay un principio o un sintagma jurídico que dice que al impedido por justa causa no le corre plazo. Milagros estuvo en condiciones de denunciar en el año 2022, así que, tal como lo establece la doctrina, la ley, la jurisprudencia, el plazo de prescripción, tanto para los menores como para los mayores, recién prescribe respectivamente en 2032 y en 2035. Muy interesante lo que plantea, doctor. Ahora, en esta instancia usted dice ya hubo un testigo que declaró, es decir, inmediatamente a la reapertura. Esto fue en estos últimos días, ¿no? Sí, son 3 testigos que propusimos su declaración, que son testigos clave, por videos y las fotos que los violadores difundieron, donde se nota que Milagros es manipulada sexualmente por 5 varones, si es que se los puede llamar así, donde ella estaba inconsciente, donde había sido drogada. Surge plenamente la violación de 5 personas sin el consentimiento de Milagros. Así que propusimos estos nuevos testigos, el fiscal lo aceptó, declaró uno, 3 testigos, declaró uno, quedan 2 más. Y ahora también surge la declaración del primer testigo, otros 2 posibles testigos. Así que, bueno, se seguirá con la diligencia y esperamos que los denunciados sean citados a declarar, y en caso de no hacerlo o que no se encuentren aquí, habrá responsabilidad institucional por el tema. ¿Las testigos son presenciales de ese hecho? Son una presencial y los otros, como decía, vieron los videos que estas propias personas difundieron. Estas personas violaron a Milagros la noche del 17 de septiembre de 2010, al otro día fueron a jugar un partido de fútbol, se jactaban de lo que hicieron a Milagros, y a varias personas presentes les mostraban los videos. Y ahí estaban presentes amigos de ellos, conocidas de Milagros, pero más que nada amigos de ellos que vieron los videos, que se indignaron con la situación y que están dispuestos a declarar, y uno de ellos ya lo hizo.
Muy bien, eso es un elemento importantísimo porque hasta ahora no se había avanzado por ese lado, ¿no? Es que tal cual, al punto tal de que se archivó 2 veces la causa sin diligenciarse la prueba. En la denuncia inicial de 2022, Milagros primero pidió y le rogó que le tomara declaración a ella, lo cual no se hizo. Presentó más de 60 documentos, 2 audios, un peritaje y testigos. Toda esa prueba no se diligenció, se archivó, por eso es que hubo responsabilidad institucional de la Fiscalía. Y hasta me animo a decir que puede haber una responsabilidad civil y penal, porque hay que tener en cuenta que hay un sistema nefasto de la Fiscalía, que es que cuando una persona presenta una denuncia, se le comunica al archivo por un mensaje de texto. Con esa frialdad, en un sistema que lamentablemente favorece este tipo de hechos y no los previene, Milagros recibe un mensaje de texto donde se le comunica el rechazo, el archivo del peor episodio de su vida, y a los 3 días se quita la vida. Correcto. Doctor, ¿esto va atado con el tema de la denuncia penal contra el CASMU o es otra cosa paralelo contra los médicos y algunos funcionarios por omisión de asistencia e incumplimiento en el protocolo de la salud mental? Bueno, entiendo de que ese es el núcleo del asunto. Va por 2 carriles separados. Por un lado, lo penal en Maldonado, y por otro lado, lo penal en Montevideo. Montevideo, a partir de un servicio médico defectuoso, hay responsabilidad civil y penal de CASMU como empresa, de funcionarios médicos y no médicos, y del Estado, del Ministerio de Salud Pública, como bien decías, por no regular, ni prevenir, ni controlar los protocolos de salud mental. Y a su vez también va a haber un juicio civil, que ya estamos dando los primeros pasos, contra los 5 denunciados por violación, contra el Ministerio de Salud Pública, contra CASMU, contra los médicos, funcionarios administrativos, que la arrojaron a Milagros en un box de emergencia, sola, que termina suicidando con su bufanda, y posiblemente evaluemos la posibilidad de denunciar o demandar civilmente a los padres de los menores, que por el artículo 1324 del Código Civil también están obligados a reparar el daño a la familia. Muy bien. Doctor, le hago una consulta que es simplemente de, no sé, de sensación, de percepción. Lamentablemente la muerte de Milagros, primero sus declaraciones y después lo que fue la muerte de Milagros, puso el caso en un ámbito de los medios de comunicación y de las redes, en un ámbito de la sociedad que quizás antes no estaba, o que no estaba seguramente porque Milagros nunca había hablado. ¿Usted cree que a partir de esta conmoción social que se ha generado, la respuesta en cuanto a los que tienen el poder de decisión en este caso puede llegar a ser diferente, o por lo menos la atención en algunas pruebas, en algunos testimonios que antes no se tenía, puede llegar a ser diferente? Bueno, esta es una pregunta clave y te agradezco de hacerla y poder compartir. Hay una situación de juicio social que muchas veces con ciertas garantías y con respeto, pero es más importante hasta que un juicio judicial. La condena social en estos temas es fundamental. Como bien sabemos, las cuestiones de perspectiva de género, delitos sexuales, en los últimos años en Uruguay ha avanzado mucho, pero resta mucho trabajo por hacer, tanto de la manera en que un fiscal evalúa el tema, un juez, el propio Estado. Cuando se habla de femicidios como delitos de homicidios contra una mujer, también existe lo que se llama feminicidio, que es ya todas las políticas públicas estatales que hacen a la violencia de género. Entonces, en este tema, además de que entiendo de que no hay prescripción, como lo decía, según la ley, doctrina y jurisprudencia, también está en juego el hecho de decir, y como decía al principio, la sociedad no puede tolerar que un delito sexual a menores de edad prescriba. Y a su vez en otros países como en Chile, por ejemplo, recientemente se modificó la ley, no hay prescripción en los delitos sexuales, y en Uruguay hay varios proyectos de ley que incluso nos han contactado a partir de este tema. Hay un proyecto de ley en particular que se le quiere poner el nombre de Ley Milagros, así que esperamos también que esto tenga consecuencias para tratar de que, como se suele decir de parte de muchas organizaciones, justicia es que no pase. Muy bien. Correcto, doctor, le agradecemos muchísimo por estos minutos que nos ha dispensado. Muchas gracias a ustedes, un abrazo y a las horas. Muy bien. El doctor Santiago Mirande.